desapercibidos, ya que las mordeduras podrían atribuirse a animales o disputas callejeras, evitando sospechas policiales. El verdadero misterio de esta historia se revela al finalizar. Espero te guste mucho el video. El vampirismo, un fenómeno legendario que ha persistido a lo largo de los siglos, continúa cautivando la imaginación del público en la actualidad. Envuelto en una aura de misterio y fascinación, el mito de los vampiros ha experimentado numerosas interpretaciones. Desde las antiguas leyendas europeas hasta las modernas representaciones en la literatura, el cine y la televisión, el vampirismo sigue siendo un tema de interés tanto para los aficionados al ocultismo como para los curiosos del folclore. La leyenda del vampirismo se originó principalmente en las regiones de Europa Central y del Este, como Hungría, Rumania y Serbia. Se cree que la figura del vampirismo surgió como una forma de explicar fenómenos naturales inexplicables, como la composición de los cadáveres, la propagación de enfermedades o el fallecimiento súbito de personas en comunidades pequeñas y supersticiosas. Sin embargo, la concepción moderna del vampiro como un ser inmortal y sediento de sangre ha sido moldeada principalmente por la literatura del siglo XIX, especialmente por obras como Drácula de Bram Stoker, que popularizó y consolidó muchos de los elementos clave del mito vampírico. Estas historias a menudo describen a los vampiros como seres no fallecidos, refiriéndose a cadáveres reanimados sin conciencia, que han abandonado la vida, pero no han trascendido completamente al más allá. Se cree que obtienen su vitalidad de la sangre, especialmente de seres humanos, lo que los lleva a ser vistos como depredadores, que cazan bajo el manto de la noche. Suelen ser representados como vulnerables a la luz solar, lo que los obliga a esconderse durante el día y a salir solamente después del anochecer. También se les atribuye una forma de inmortalidad o longevidad, lo que les permite acumular conocimiento y experiencia a lo largo del tiempo. Se cree además que poseen una serie de habilidades sobrenaturales, como la capacidad de transformarse en murciélagos, lobos u otras criaturas, hipnotizar a sus víctimas o manifestar una fuerza y velocidad sobrehumanas. Sin embargo, también se profesa que los vampiros tienen fragilidades específicas, como el ajo, las estacas de madera o el agua bendita, que los pueden repeler o destruir. El ajo se considera un poderoso talismán capaz de repeler el mal y proteger a las personas de los vampiros y otras criaturas sobrenaturales. Esta creencia se ha integrado en el mito del vampiro como una debilidad que los hace retroceder o huir cuando están expuestos al ajo. Asimismo, clavar una estaca de madera en el corazón de un cadáver se creía que evitaría que el espíritu maligno regresara para atormentar a los vivos, y esta idea se ha incorporado al folclore vampírico como una forma de destruir a los vampiros al atravesar sus corazones con una estaca de madera. Por otro lado, el agua bendita utilizada en ceremonias religiosas cristianas para representar la pureza y la protección divina se considera un arma efectiva contra los vampiros en muchas tradiciones, ya que se cree que la bendición del agua confiere a esta una fuerza espiritual capaz de repeler y dañar a las criaturas malignas, incluidos los vampiros. En algunas tradiciones se sostiene que los vampiros no pueden verse reflejados en los espejos, lo que se interpreta como una indicación de su falta de alma o de una existencia verdadera y completa. Si bien el vampirismo es principalmente un fenómeno de ficción y folclore, ha habido personas reales a lo largo de la historia que han sido asociadas con prácticas o creencias que podrían considerarse vampíricas. Estos individuos, ya sea por sus acciones, su apariencia o sus peculiaridades, han capturado la imaginación del público y han sido relacionados de alguna manera con el mito del vampiro. Algunos ejemplos notables podrían ser Elizabeth Bathory, también conocida como la Condesa Sangrienta. Fue una noble húngara del siglo XVI. Bathory fue acusada de asesinar a numerosas jóvenes mujeres y se rumoreaba que se bañaba en su sangre para mantener su juventud. Aunque los detalles exactos de sus crímenes son difíciles de verificar, estas leyendas contribuyeron a su infame reputación. El acto de bañarse en sangre se ha relacionado simbólicamente con el vampirismo, reflejando la búsqueda de la inmortalidad, característica central de los vampiros en la literatura y el cine. Además, el periodo en el que vivió Bathory
coincide con el auge de las supersticiones sobre vampiros en Europa Central y del Este, lo que refuerza su conexión con el folclore vampírico. A pesar de las controversias históricas que rodean su figura, su historia ha inspirado numerosas obras de ficción y la ha convertido en una figura emblemática del mito vampírico. Vlad III, príncipe de Valaquia. Conocido como Vlad el Empalador, Vlad III fue un príncipe rumano del siglo XV que gobernó con mano dura, ganando una reputación siniestra por su brutalidad hacia sus enemigos. Su fama como gobernante despiadado inspiró la creación del personaje del conde Drácula en la novela de Bram Stoker. Aunque Vlad III no era un vampiro en el sentido tradicional, su nombre y su reputación se han convertido en sinónimos del mito del vampiro. En este canal hay un video que analiza extensamente la historia de este peculiar personaje y su relación con la leyenda de Drácula. Te invito a verlo para conocer esta interesante historia. Petar Blagojevich. Este campesino serbio del siglo XVIII es conocido por ser uno de los primeros casos documentados de lo que se considera vampirismo en la historia europea. Después de su fallecimiento, se creía que había vuelto de la tumba para atormentar a los vivos, y se llevaron a cabo rituales para desenterrar su cuerpo y matarlo nuevamente. Este caso fue particularmente notable debido a los detalles escalofriantes que rodearon su supuesta resurrección. Se informó que su cuerpo estaba bien conservado, con sangre fresca en sus labios y uñas, lo que alimentó aún más las creencias de que era un vampiro. Su historia se convirtió en un ejemplo emblemático de la histeria del vampirismo en Europa del Este en esa época, influyendo en la percepción y el tratamiento de casos similares en los siglos posteriores. Fritz Haarmann. Este asesino en serie alemán, también conocido como el carnicero de Hannover, aterrizó a la ciudad de Hannover en la década de 1920. Se cree que mató un gran número de jóvenes y algunos informes sugieren que bebía la sangre de sus víctimas. Aunque no hay evidencia sólida de que Haarmann fuera un vampiro en el sentido tradicional, su perfil criminal ha sido objeto de especulación y ha inspirado el interés en el vínculo entre la psicopatía y el vampirismo en la cultura popular. Su caso también ha generado debates sobre la influencia de la ficción gótica y los mitos sobre los vampiros en la mente de los criminales, así como sobre la interpretación psicológica de los asesinatos en serie y su relación con los arquetipos culturales del mal. Estos son solo algunos ejemplos de personas reales que han sido de alguna manera asociadas con el fenómeno del vampirismo a lo largo de la historia. Cada uno ha dejado su propia marca única en el imaginario colectivo y ha contribuido a la continua fascinación con los vampiros en la sociedad moderna. Asimismo, aunque el vampirismo es principalmente un fenómeno cultural y ficticio, hay algunas enfermedades reales que pueden presentar síntomas que se asemejan a ciertos aspectos de la descripción del vampirismo en mitos y leyendas. Estas enfermedades, aunque no están relacionadas directamente con la idea de ser un vampiro, pueden haber contribuido a la formación y perpetuación de las creencias en torno al vampirismo a lo largo de la historia. Algunas condiciones médicas que podrían haber sido asociadas con el vampirismo podrían ser el vampirismo clínico, también conocido como el síndrome de Renfield o porfiria vampírica. Es una condición médica poco común pero fascinante que ha capturado la atención de médicos y entusiastas del fenómeno vampírico por igual. Quienes padecen esta condición experimentan un conjunto de síntomas que pueden incluir la sensibilidad extrema a la luz solar, anemia, aversión a los alimentos sólidos o un deseo compulsivo por consumir sangre o incluso ingerirla. Además de estos síntomas, se ha observado que el vampirismo clínico puede causar alteraciones en la dentadura, como palidez en las encías, deterioro del esmalte dental y deformaciones en los colmillos, que recuerdan notablemente la iconografía asociada a los vampiros en la cultura popular. Aunque su causa exacta sigue siendo objeto de investigación, se cree que esta condición puede estar relacionada con trastornos psicológicos, desequilibrios hormonales o enfermedades subyacentes. Xeroderma pigmentoso. Esta es una enfermedad genética extremadamente rara que causa una extrema sensibilidad a la luz ultravioleta del sol. Las personas con xeroderma pigmentoso pueden desarrollar quemaduras graves en la piel y tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer de piel. Debido a su necesidad de evitar la luz solar, podrían haberse retirado de la vida diurna,
lo que podría haber sido malinterpretado como una aversión a la luz solar similar a la de los vampiros. Estas enfermedades ciertamente pueden haber contribuido a la perpetuación de las creencias en torno al vampirismo, siendo ejemplos de que la influencia y fascinación cultural por este fenómeno es innegable. Además, el tema del vampirismo ha sido explorado en una amplia variedad de medios, incluyendo series de televisión, películas y libros, entre ellos Drácula, de 1931. Dirigida por Todd Browning, esta película clásica de terror es una de las primeras adaptaciones cinematográficas de la novela de Bram Stoker. Con Bela Lugosi en el papel principal, Drácula estableció muchas de las convenciones del género de vampiros en el cine y se convirtió en un hito del terror. Por su parte, Drácula, de 1897, de Bram Stoker, es una novela gótica clásica que sigue la historia del conde Drácula y su persecución por un grupo de valientes cazadores de vampiros. Considerada una de las obras más influyentes de la literatura de terror, Drácula ha inspirado innumerables adaptaciones y continuaciones en varios medios. Entrevista con el vampiro, de 1994. Basada en la novela de Anne Rice, esta película dirigida por Neil Jordan sigue la historia de Louis Dupont-Dulac, interpretado por Brad Pitt, un vampiro que comparte su vida y experiencias a través de una entrevista con un periodista. La trama explora la relación entre Louis y su mentor, Lestat de Lioncourt, interpretado por Tom Cruise, mientras atraviesan los siglos juntos enfrentando los desafíos y dilemas de ser vampiros. La película examina temas de inmortalidad, moralidad y la búsqueda de sentido en una existencia eterna, todo ello enmarcado en una atmósfera gótica y melancólica. Serie de libros de Sookie Stackhouse, 2001 en adelante, de Charlaine Harris. Con la primera novela titulada Difunto hasta el anochecer, esta serie de libros sigue las aventuras de Sookie Stackhouse, una camarera telepática que se encuentra enredada con vampiros y otras criaturas sobrenaturales en el pueblo ficticio de Bon Temps, Luisiana. Estas son solo algunas de las series televisivas, películas y libros más importantes que han abordado el tema del vampirismo a lo largo de la historia. Cada uno ha dejado su propia marca única en la cultura popular y ha contribuido a la continua fascinación con los vampiros en la sociedad moderna. Por otro lado, el concepto del vampirismo ha evolucionado en los últimos años hacia una interpretación más energética. El concepto de vampiros energéticos es un fenómeno moderno que ha captado la atención de algunas comunidades espirituales y ocultistas. Se refiere a individuos que supuestamente tienen la capacidad de extraer energía vital de otras personas o entidades para satisfacer sus propias necesidades energéticas. Estos vampiros energéticos pueden ser percibidos como personas que drenan la energía de los demás de manera deliberada o inconsciente, dejando a sus víctimas exhaustas o emocionalmente agotadas. Aunque el concepto de vampiros energéticos carece de base científica, ha ganado popularidad en algunos círculos esotéricos y ha suscitado debates sobre la naturaleza de la energía humana y las interacciones energéticas entre las personas. Es así como algunas interpretaciones consideran a los vampiros como una metáfora de la lucha entre la vida y el más allá, mientras que otras lo exploran como una expresión de deseos y temores humanos más profundos como la inmortalidad y el deseo de poder. Esta persistente fascinación con lo sobrenatural y lo macabro sugiere que, aunque el vampirismo puede ser considerado como un producto de la imaginación humana, su influencia perdura en la mente colectiva y sigue intrigando a las masas en la actualidad. ¿Y tú, querido espectador, alguna vez te has preguntado si los vampiros son más que simples leyendas que podrían manifestarse en la sociedad actual? ¿De qué manera? ¿Y qué opinas de aquellos dispuestos a negociar su alma por poderes insondables, como sugieren los relatos ancestrales? ¿Crees que podrían terminar convirtiéndose en vampiros como resultado de ello? Por favor, comparte tu opinión en la sección de comentarios. Hace unos años, en una noche cercana a Halloween, Daniel Tres Palacios, conductor del reconocido programa de radio El Cartel Paranormal de la Mega, anunció su inquietante deseo de entrevistar a un vampiro real, desafiando a la audiencia con la pregunta: ¿existen realmente los vampiros? Este anuncio desencadenó una serie de eventos que desafiarían toda lógica y racionalidad. La emisora de radio, ubicada en el barrio Teusaquillo de Bogotá, se convirtió en el escenario de un encuentro sobrenatural cuando, pocos minutos después de expresar aquel deseo en vivo,
Golpes estruendosos resonaron en el ventanal blindado del estudio. Algo no estaba bien, algo no era normal. Extrañado por la magnitud del sonido, dada la naturaleza insonora y segura del estudio, Daniel miró con risa nerviosa a su compañero y decidió asomarse para verificar quién estaba causando aquel ruido inesperado. Al asomarse, Daniel se encontró con un hombre vestido de negro, cuya piel pálida y cabello rojizo evocaban una presencia extraña en medio de la noche. Con un gesto enigmático, el hombre señaló su pecho como si supiera que era precisamente él a quien Daniel buscaba. Incrédulo, Daniel no pudo evitar pensar que se trataba de otro loco más, o alguien que se creía vampiro y que buscaba simplemente llamar la atención. Sin embargo, la situación tomó un giro aún más misterioso cuando el hombre sacó un papel con su número y con gestos enigmáticos indicó a Daniel que lo llamara al día siguiente, sin hacer preguntas, tan solo llamar. Al día siguiente, la emisora de radio se puso en contacto con el misterioso hombre, lo que dio lugar a una serie de revelaciones intrigantes. Durante la transmisión, este enigmático individuo compartió detalles sobre las supuestas características de los vampiros, describiendo el sufrimiento inherente a su condición, así como la agudeza sensorial que los distinguía, una visión perfecta, una audición hipersensible y un olfato extraordinario, que a menudo resultaban sumamente molestos. A pesar de la fascinante narrativa, Daniel mantenía su escepticismo, considerando que tales conocimientos podrían ser adquiridos por alguien que se hubiera sumergido en el estudio de los vampiros. El hombre afirmó residir en un barrio del centro de Bogotá, junto con otros vampiros en un sótano, saliendo esporádicamente debido a su longevidad potencial de cientos de años. Para desplazarse utilizaba un taxi adaptado para evitar molestias sonoras u olfativas, y en lugar de transportar pasajeros, lo usaba para cazar. Explicó la necesidad de sangre para obtener energía, prefiriendo la de habitantes o animales callejeros, debido a las altas defensas desarrolladas por estos, dada su condición. Además, destacó la ventaja de pasar desapercibidos, ya que las mordeduras podrían atribuirse a animales o disputas callejeras, evitando sospechas policiales. El verdadero misterio de esta historia se revela al finalizar la entrevista, cuando el hombre afirmó que esta nunca podría ser repetida ni escuchada por nadie más. Daniel, con una risa nerviosa, volvió a mirar a su compañero pensando en la extravagancia de las palabras de aquel hombre. Sabía que el programa se guardaba en múltiples máquinas, además de contar con un sistema satélite de RCN Radio que registraba todo como medida de seguridad y respaldo. Sin embargo, las palabras del hombre resonaban en su mente, dejando la entrevista en un clima de incertidumbre y con un cierre abrupto. La situación adquirió un matiz misterioso y sobrenatural cuando descubrieron que todas las grabaciones se corrompieron y no se pudieron recuperar para una posible repetición. Para disipar las dudas sobre si fue una artimaña de la emisora para generar interés paranormal, consultaron a los oyentes que habían escuchado el episodio, pero ninguno pudo confirmar haber grabado la emisión. Simplemente no existía evidencia de tal programa. Los relatos de aquellos que sintonizaron la radio esa noche hablaban de sucesos extraños, y quienes intentaron grabar también perdieron sus registros. Daniel, hasta el día de hoy, no ha logrado encontrar una grabación del episodio en cuestión, lo que lo deja intrigado sobre lo sucedido. Aunque han surgido otras entrevistas en YouTube de personas que afirman ser vampiros, este hombre en particular dejó una huella de misterio, pues la entrevista fue real, transmitida en la radio y los testigos son solo aquellos que sintonizaron el programa ese día. Esta narración nos deja cuestionando la autenticidad del evento. A primera vista, podría atribuirse a la esquizofrenia de alguien, pero el verdadero enigma radica en la afirmación del misterioso individuo de que sería un episodio fantasma, recordado solo por los conductores del programa y sus fieles oyentes. Además, resulta intrigante cómo el hombre apareció misteriosamente minutos después de que Daniel expresara su deseo de entrevistar a un vampiro real. ¿Cómo pudo anticipar su anuncio? ¿Por qué no se comunicó de inmediato en lugar de aparecer de manera tan sospechosa? ¿Es posible que alguien tenga un control tecnológico tan avanzado como para manipular las grabaciones de todos los testigos del evento? Estas incógnitas continúan alimentando la intriga en torno a este enigmático suceso. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Acaso tenía algún poder sobrenatural o era simplemente un maestro de la manipulación?
Las respuestas, hasta el día de hoy, se escabullen entre las sombras, dejando a la audiencia con más preguntas que respuestas. La persistente fascinación del ser humano por lo sobrenatural y lo inexplicable ha llevado a la creación y perpetuación de figuras icónicas como los vampiros, que actúan como receptáculos para nuestros deseos más profundos y nuestras ansias de comprender el mundo que nos rodea. Estas interpretaciones, arraigadas en la mitología y la cultura popular, a menudo sirven como herramientas para atribuir sentido y significado a los eventos que desafían nuestra comprensión. Estas figuras se convierten en puntos de referencia que permiten al individuo procesar y contextualizar experiencias que de otro modo serían desconcertantes o perturbadoras. Al atribuir eventos sobrenaturales a la influencia de personajes como los vampiros, se proporciona una sensación de orden y control en un universo aparentemente caótico y misterioso. ¿Qué papel juegan estas figuras icónicas en nuestra comprensión del mundo que nos rodea? ¿Hasta qué punto las interpretaciones culturales y simbólicas moldean nuestra experiencia y nuestra percepción de la realidad? Estas son preguntas que nos desafían a explorar los límites de nuestro entendimiento y a cuestionar nuestras propias creencias y suposiciones sobre el universo en el que vivimos. ¿Realidad o fantasía? Al final tú tienes la última palabra. Tú decides qué creer, pero no te quedes con lo que te diga este canal u otro medio. Investiga, indaga, siempre busca más allá de lo evidente. Si algo te llamó la atención o quieres complementar, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios. Seguro será interesante. ¿Tienes alguna historia que quieras compartir? Por favor, hazla llegar con todo detalle por correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla y la adaptaremos para aparecer en los videos. Gracias por tu visita. Nos vemos en otra historia asombrosa.